los muertos no van al cielo. Los muertos no van al cielo. ¿Qué dice la gente acerca de este tema? Bueno, algunos dicen que están en el cielo, otros dicen que están en el infierno, otros dicen que están en el limbo, otros dicen que están en el purgatorio, otros creen en la reencarnación, es decir, que la persona al morir, ¿verdad?, no muere, sino que pasa, que vuelve a vivir en otro tipo de ser, y esto de manera indefinida. Pero lo que aquí vamos a decir tiene que ser a la luz de la Biblia. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 7, versículo 27, dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Mírenlo cómo termina el texto. Mucho erráis. O sea, las diferentes concepciones que hay acerca de este tema. Vamos a comenzar hablando del origen de la vida y el de la muerte. El Génesis es esencial, ¿verdad?, crucial. Génesis 2:27, hay una declaración, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones dicen: llegó a ser el hombre un alma viviente. Y también Isaías capítulo 64, versículo 8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. La vida, apreciado, es la unión del polvo de la tierra con el aliento de vida o espíritu de vida. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Lo hizo de estos dos componentes: el componente material, la materia para formar el cuerpo, y el componente consciente, el componente de vida, el espíritu, ¿verdad? Dios hizo al hombre no para que muriera, lo hizo con una condición de perpetuidad, ¿verdad?, pero de manera condicional. Cuando Dios le dijo, cuando mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. Pero mira lo que dijo Satanás a la mujer. Génesis 3:4 está registrado: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y hoy día, al igual que al principio, la gente no le cree a Dios. Dios dice una cosa, pero la gente no le cree a Dios. La gente prefiere creerle al enemigo, prefiere creerle a Satanás. Es interesante. Miren lo que dice la Biblia que sucedió luego del pecado, luego de la caída. Génesis 3:22 nos dice: y dijo Jehová Dios he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El versículo 24 del mismo Génesis 3 nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está el secreto de la vida perpetua, de la vida continua. La garantía de la vida estaba en comer de ese árbol. Y mientras ese camino, que no ha vuelto a ser abierto, permanezca cerrado, ningún hombre va a disfrutar de la vida continua, de la vida eterna. Eso era el efecto que tenía el fruto de ese árbol: perpetuar la vida. Entonces el efecto de comer del fruto del árbol
el árbol de la vida nos permite y nos garantiza vida continua. Como desobedecimos y caímos, entonces perdimos esa condición, la condición de inmortalidad. Isaías 68, versículos 22 y 23, ¿verdad?, nos dice con mucho acierto: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Apreciados, si vendrán los seres creados de todo el mundo, de todos los mundos, eso significa, ¿verdad?, ¿a qué vendrán? Apocalipsis 22 tiene la respuesta. Dice: en medio de la calle de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, dice, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo 22 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lo que queremos decir que el árbol de la vida será restaurado. Existirá el árbol de la vida, ¿verdad?, en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra. Hay un libro que muy poco es leído, especialmente por otras denominaciones, el libro de Hebreos, que nos da mucho registro y evidencia de todo esto que estamos diciendo. De modo que lo único que permite la vida continua es el que se coma del fruto del árbol de la vida, que ahora no está, pero que va a estar. Dice Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después vendrá el juicio, dice. Entonces, apreciado, eso de morir, reencarnar, eso no es bíblico. No debemos creer en esto de la reencarnación, debemos creer en la resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ese es un texto de 1 Tesalonicenses 4:14 que todos conocemos. Y el versículo más icónico, más famoso de la Biblia, ¿verdad?, que no lo sabemos de memoria, Juan 3:16 nos lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y ahí viene la sentencia: mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. De modo que la promesa de la vida eterna, a pesar de la caída del hombre, el Señor la ha dejado, ¿verdad?, como una bendita esperanza. Entonces, apreciados, si Jesús está ofreciendo vida eterna, es porque no la tenemos. Así de sencillo. Repito, si Jesús está ofreciendo vida eterna, es porque no la tenemos. Ahora, Jesús, hablándole a sus discípulos acerca de lo que vendría para ellos, él les dijo, miren lo que les digo, Juan 14 del 1 al 3, texto que conocemos perfectamente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está claramente, ¿verdad?, la esperanza de una vida continua, la esperanza de una vida perpetua. Entonces, después de la entrada del pecado de este mundo, ningún miembro de la familia humana ha podido comer del árbol de la vida. Nadie tiene la condición de inmortalidad en el presente. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona muere? Es perfectamente Eclesiastés, que es un compendio de esto, nos dice en Eclesiastés 12:7.
El polvo vuelve a la tierra, la materia, nuestro cuerpo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Polvo. Y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio. Ustedes pueden ver que mientras vida es unión, muerte es separación. Así de sencillo. Y Salmos 146:4 nos dice, sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9:5 y 6 es contundente, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia, fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. ¿A dónde van los muertos? Eclesiastés es contundente, 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, apreciado, está clarito, cuando una persona muere, ¿a dónde va? Al sepulcro, a ninguna otra parte. Al cielo no entran los muertos, al cielo entran los justos vivos. Tal vez nos preguntamos, ¿han ido personas al cielo? La respuesta la tenemos a la luz de la Biblia. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc fue al cielo en vida. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, nos dice también, y aconteció que yendo ellos y hablando, iba Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego, de caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue al cielo en vida. Ahora veamos algunos personajes bíblicos que murieron, pero fueron resucitados para luego ir al cielo. El más icónico es el de Moisés, lo dice Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró Jehová en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Es decir, el Señor veló el conocimiento del lugar donde sepultó a Moisés. Pero al morir Moisés, no fue inmediatamente al cielo. ¿Dónde fue? Al sepulcro, aunque luego fue resucitado. ¿Y cómo sabemos esto? Miren lo que dice Judas, que solamente tiene un solo capítulo, en el versículo 9. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés. ¿Qué tipo de cuerpo disputaba? Disputaba el diablo, el cuerpo muerto. Dice que el Señor no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. La lucha fue librada por el cuerpo muerto de Moisés, ya que Satanás quería retenerlo bajo el dominio de la muerte. Recuerden que él tiene el imperio de la muerte. Él tenía el imperio de la muerte, el dominio de la muerte. Quería mantener cautivo a Moisés allí en el imperio de la muerte. Por eso le peleó el cuerpo. Pero la victoria la tuvo el Señor, resucitó a Moisés y en vida, ya resucitado, se lo llevó al cielo vivo. ¿Y cómo sabemos eso? Que resucitó y se lo llevó al cielo. Bueno, Mateo capítulo 17 del 1 al 3 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan, su hermano, y lo llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es una muestra que Moisés y Elías, ¿verdad?, vivos, fueron llevados al cielo
en esa ocasión especial vinieron a fortalecer a Jesús para la prueba que le sobrevendría. Jesús mismo, profetizando acerca de su muerte, dijo que estaría 3 días en el sepulcro. Hay 19 textos que hablan de la muerte y resurrección de Jesús y al tercer día, ¿verdad? Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Ahora, después de resucitar, es decir, vivo, afirmó que iría al cielo donde su Padre, después de resucitar, confirmando que los muertos no irán al cielo. La Biblia registra varias resurrecciones. Primero fue Moisés, luego la hija de Jairo, siguió la hija o el hijo de la viuda de Naín. Antes de morir, Jesús resucitó a Lázaro. Y al volver a la vida, al resucitar, resucitó las primicias que presentaría a su Padre Celestial. Mateo capítulo 27, los versículos 50 al 53. Mas Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu de Él, el Espíritu que indica personalidad. Y he aquí el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Otro texto que nos ayuda a comprender el tema de dónde están los muertos ahora es el que aparece en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora hay un texto poderoso, dice que David, ¿verdad?, de cuyo linaje provenía el Señor. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos. Lo repito, porque David no subió a los cielos. Es un texto que todos conocemos porque es muy repetido cuando se tiene un tema exequial. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17, dice Pablo en su pequeño Apocalipsis: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, de los muertos, porque para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te das cuenta, querido amigo, querida amiga, querido hermano? ¿Ya? Solo se puede ir al cielo en estado vivo. ¿Seremos algún día inmortales? Será la pregunta. ¿Podremos disfrutar de la vida continua, de la vida perpetua? Primera de Corintios 15, 51 tiene la respuesta. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. La creencia de que el hombre es inmortal, apreciado, le ha abierto el paso al espiritismo. Ojo, no es como dicen por ahí, los muertos no salen. Ahora vamos a ver qué dice un escrito está. Job, capítulo 7, versículos 9 y 10 nos dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, al sepulcro, no subirá. ¿Están oyendo? No subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Están oyendo eso? Mentira de Satanás. Algunos piensan que los muertos salen. Entonces, ¿qué explicación puede tener la aparición de seres muertos hablándonos? Este fenómeno sobrenatural, engañoso, cada día es más frecuente. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Hay dos textos que los vamos a juntar. Apocalipsis capítulo 16, 14, en su primera parte dice que son espíritus de demonios que hacen señales. Y segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 dice, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Concluimos, mi hermano, que la persona que muere va al sepulcro, permanecerá en su tumba hasta que Jesús venga, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Eso lo dice Romanos 2, 6 y 7. El 14 de agosto del 2019, yo estaba sentado frente al televisor viendo, iba a ver el noticiero que se transmite por la cadena Caracol colombiana. Y ahí previamente hay un programa que aún se mantiene, El Minuto de Dios. Estoy dando la fecha porque usted puede buscar en YouTube el programa El Minuto de Dios del 14 de agosto del 2019 y se lo van a reproducir. El presentador dijo que María, la madre biológica de Jesús, que al concluir su vida terrenal fue llevada por su hijo Jesús al cielo. Con todo respeto por las creencias de los demás, pero a mí me gustaría que alguien me mostrara cómo escrito está el soporte de tal afirmación. La razón es muy sencilla, porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Así lo dice Hechos 5:29 en su segunda parte. Pero además dice que ella está intercediendo ante el Padre por nosotros. Entonces, ¿en dónde queda Primera de Timoteo 2:5? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es un tema, apreciados, que es cotidiano. Creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de asistir a las honras fúnebres de alguien que ha fallecido. Incluso cuando se oficia exequialmente en todas las denominaciones. Pero una de las más populares es la ceremonia exequial de mis hermanos, a los cuales amo, de mis hermanos católicos. Es cuando con frecuencia uno escucha, ¿verdad? Y
ni siquiera solamente a los niños, a los adultos. La mamá está en el cielo, la esposa está en el cielo, el esposo está en el cielo. Le dando una distracción con respecto a esta gran verdad bíblica. Incluso me llama la atención si alguno aún recuerda lo que casi ya no se menciona, el credo católico. En el credo católico dice que Jesús ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y pregunto, si ya está en el cielo, ¿para qué va a venir a qué vivos y muertos aquí en la tierra va a estar? Va a juzgar. ¿Será que si un muerto, verdad, va al cielo como lo afirman y está en la presencia de Dios, será que otra vez vendrá para que Jesús venga y juzgue a los vivos y a los muertos? Hay unas contradicciones allí. Hablan de la resurrección de Jesús, hablan del juicio que hará Jesús, ¿verdad? Y eso contradice lo que tanto se ha dicho, que la persona, si es buena, va al cielo, y si es mala, va al infierno. Otros hablan del purgatorio, lugar donde se va a expiar las culpas por un tiempo, y otros hablan del limbo. Y con respecto a esto hay tantas, pero tantas pensamientos, creencias. Y déjenme decirles algo. En lo personal, yo le creo a uno que vivió, que habla por su propia experiencia, que degustó la muerte, estuvo en el sepulcro, que venció la muerte, quitándole las llaves de la muerte al que tenía el imperio de ella, y que vive y reina para siempre. A ese que vivió la experiencia le debemos dar toda la autoridad posible de credibilidad. Si Jesús resucitó para darnos un ejemplo de que en nuestra naturaleza humana puede haber victoria sobre el pecado y sobre la muerte, entonces lo que dice Juan 10 se cumplirá. Dice que el ladrón, definiendo su misión, dice, no ha venido sino a matar, a hurtar, a destruir. Y en la segunda parte dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida y vida en abundancia no es una promesa de cumplimiento en este planeta, en el estado en que está, pero hay una seguridad, hay una garantía que se va a cumplir. Termino con el testimonio del confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Otras versiones dicen cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús, acorde con el contexto, es clara. En verdad te digo hoy. O sea, la promesa fue al presente. En verdad te digo hoy. Pausa, coma. Estarás conmigo en el paraíso. Cumplimiento de la promesa en el futuro. La promesa hecha al presente se cumplirá en el futuro. Y el mismo Jesús, apreciado, no fue al cielo inmediatamente. ¿A dónde fue? Al sepulcro.
Hermano Smith, ¿cómo sabe usted de eso? Porque Juan dice claramente que cuando Jesús resucitó, María Magdalena, al verle, le quiso adorar, abrazarlo para adorarlo, y él le dijo, no me toques. Y da la razón. Aún no he subido a mi Padre. Voy pues a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús no quiso, no aceptó ningún reconocimiento humano o terrenal o de ninguna especie hasta tener la certeza que su sacrificio sería aceptado por el Padre, convalidado por el Padre. Fue, como digo yo, de una manera relámpago. Y cuando tuvo el aval de su Padre, ¿verdad? Entonces regresó y entonces dice Mateo, y ellas lo abrazó y le adoró. De esa manera sabemos que nadie en estado muerto irá al cielo. Los muertos no van al cielo.